y que luego las tuvo que arreglar. Pero nosotros entendemos que entre ese espacio que hay, esa pausa, nos habla de dos tiempos. Un tiempo anterior al caos y un tiempo después del caos. Es lo mismo que en Apocalipsis encontramos. Nos está hablando de las iglesias en aquel tiempo, de su estado. Pero al colocar a la iglesia de la Odisea como la iglesia tibia, la iglesia que se separó del Señor, la iglesia que se descuidó, inmediatamente después de que nos habla de que el Señor dice: yo estoy a la puerta y llamo, aquella iglesia que lo había sacado, lo había expulsado, nos habla de una puerta abierta. Es claro, pastor, que estamos viviendo nosotros en el tiempo cuando la apostasía está reinando y está gobernando en este tiempo. Al igual que en la iglesia de la Odisea. Y después de eso, o sea, en el momento en que esta iglesia está conviviendo, vino la puerta abierta y se le dijo a Juan: sube. Es una tipología de que la iglesia tendría que estar aquí en medio de un tiempo de apostasía y luego vendría el arrebatamiento. Pero lo que viene después del arrebatamiento también es lo que vamos a hablar en este programa, del tiempo duro de crisis y de mucho llanto y dolor. Adelante, pastor. Hay algo, pastor Selvin, y es el hecho de que si nosotros entendemos el tiempo, la Biblia dice, Pablo nos dice que nosotros conocemos el tiempo, la verdadera iglesia conoce el tiempo. Hay una sola manera de saber a cuánto estamos del rapto de la iglesia. No podemos decir hacia cierta el día ni la hora, pero las personas que son cristianos, que nos escuchan, que conocen la Biblia, que estudian la Biblia, que están atentos a los tiempos. Por eso este programa, La Biblia y el Tiempo, pastor, es porque si nosotros tenemos la Biblia que nos va marcando la etapa de los tiempos, luego vemos la multiplicación de la maldad, el aumento de la ciencia como se profetizó, hoy lo estamos viviendo, pastor, hoy nos deja la boca abierta la tecnología, el aumento de la ciencia, el aumento de la maldad. Ya usted sabe, todo eso se ha cumplido. Antes miramos que habían ciertos acontecimientos, sucesos que los asombraban y era una, si se puede decir así, una admiración, algo que nos llamaba la atención, cierto tipo de sucesos, crímenes, acontecimientos de maldad. Ahora no, pastor, ahora la gente mirar un muerto, mirar a alguien despedazado es normal, mirar que sucede algo en un país, al siguiente día ya se olvidó. Nosotros sabemos que ya los tiempos se están cumpliendo. La multiplicación de la maldad, la depravación, la corrupción. Ahora ya no hay vergüenza, ya el mundo ya no tiene vergüenza, ya las cosas es un estilo de vida. Y nosotros sabemos que está escrito, amado hermano, está escrito todo esto de la multiplicación de la maldad. ¿Qué significa multiplicación de la maldad? Son las últimas manotadas del diablo, son los últimos cartuchos de Satanás el diablo. ¿Quién es el que gobierna? ¿Quién es el que ejerce? ¿Quién es el que toma el control y el que tiene el control de la humanidad? Es el diablo. Cuando la maldad se multiplique, significa que el diablo está acelerando su sistema porque el mismo Satanás sabe que le queda poco tiempo. Eso todo cristiano debe de saberlo si estudia la Biblia. Nosotros no debemos de dormir como los que duermen. En otras palabras, vivir como los que viven. Vivir como los que viven en este mundo. A que los días son normales, a que los tiempos van pasando normal. Oiga, apenas era 2017, hoy estamos 2018. ¿Y qué hace que fue diciembre de 2016? Hace poco vemos la aceleración del tiempo, cómo va. Jesucristo dijo que los tiempos serían acortados. No está hablando de los tiempos ya en la gran tribulación, sino antes de la gran tribulación. En otras palabras, si el tiempo de la apostasía es prolongado, pastor Selvin y los que me escuchan, nadie se va a salvar. ¿A qué se refiere, pastor? Que la maldad va a abarcar va a crecer a un estado, a un nivel
que hasta el más super espiritual va a caer enredado. Jesucristo fue muy claro. El problema es que a veces no entendemos de lo que está hablando. Mucha gente piensa que Jesús está hablando, pastor, en esto, refiriéndose a la gran tribulación. Nosotros sabemos que la gran tribulación, ya la iglesia no está en la tierra. Está hablando antes, está hablando del tiempo de apostasía. Vemos, nos queda boca abierta, nos quedamos a veces mirando las actitudes de ciertos hombres que en una ocasión fueron heraldos del evangelio, y ahora las cosas que están haciendo nos dejan impactados, nos dejan espantados, mejor dicho, de lo que pasa. Podemos ver la maldad tan grande que hay, el engaño tan grande, las sutilezas diabólicas tan grandes, las fuerzas satánicas, cómo se han aumentado hoy en día. O sea que si el Señor no interviene, oiga bien, así de sencillo se lo voy a decir, si el Señor no interviene, nadie se salvaría, porque será tan grande la maldad, el engaño y las tentaciones que nadie podría soportar. Por eso debemos de entender que estamos cerca del arrebatamiento de la iglesia. Pablo dice aquí, nadie os engañe con respecto a nuestra reunión con él, que no vendrá antes que venga la apostasía. Y si estamos viendo apostasía, si estamos en el tiempo de apostasía, que ya entramos desde qué tiempo, entonces significa que nuestro Señor viene pronto por su iglesia. Pastor, la situación que está viviendo la iglesia, la Odisea, es la que está viviendo la iglesia hoy. Miles de iglesias hoy no se habla del rapto, pastor. Y si no se habla del rapto, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué fue lo que dijo Jesucristo? Cuando menos me esperen, el Hijo del Hombre aparecerá. Así le dijo a los discípulos, será como ladrón en la noche, porque cuando menos esperen, el Hijo del Hombre aparecerá. ¿Qué significa eso? ¿Cómo podemos entender eso? Si hoy nadie habla del rapto, entonces significa que nadie está esperando a Cristo. Entonces significa que Cristo está cerca, porque Él dijo, cuando menos me esperen, el Hijo del Hombre aparecerá. Cuando menos alguien espera un ladrón, es cuando le roba. Por vivir una vida confiada, descuidada. Entonces, Pastor Selvin, la apostasía, Pablo habló de este tiempo. Usted dice que es un sistema. En primera de Timoteo, capítulo 4, dice de esta manera. No vamos a perder allí con Tesalonicenses, porque allí vamos a estar hablando en este programa. Primera de Timoteo, capítulo 4, dice, pero el Espíritu dice claramente. Oigan bien, el Espíritu dice claramente, no Pablo ni Pedro, el Espíritu Santo. Dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañosos y a doctrinas de demonios. Por eso usted le llama un sistema. Y este sistema es satánico. La apostasía es un sistema del diablo. El que los pastores se hayan vuelto atrás en pos del dinero y hayan olvidado la fe. Es un sistema, es una operación satánica. Es en otras palabras, pastor, lo que dijo tanto aquí el apóstol Pablo como el apóstol Juan, hablando del sistema diabólico, hablando de este sistema satánico al cual se le llama el misterio de la iniquidad, que Juan dice que ya está en acción y Pablo dice que ya está en acción y que no se ha manifestado en totalidad porque al presente hay alguien que lo detiene. Entonces, eso es lo que quiero que entendamos en esta hora. Recuerde, hermano amado, que si usted me está escuchando, ahí están los números en pantalla. Usted puede hablarnos, hacernos una pregunta, enviarnos un mensaje de texto al teléfono que esté en su pantalla. Usted nos puede enviar un texto al 832-964-7431. Si usted quiere hacer alguna pregunta con respecto al tiempo que estamos viviendo, recuerde que este es un programa en vivo, pero es un programa abierto donde usted puede llamar, preguntar e incluso aportar algo con respecto a esto de una manera breve y estamos aquí, nosotros tomamos su llamada y habla con nosotros. Así es, recuerde que puede comunicarse con nosotros por texto o nos puede llamar directo y aquí sacamos su llamada al aire. No hay necesidad que nos diga su nombre, podemos hablar libremente. Recuerde que estamos en vivo en esta hora. Le digo porque hay personas que dicen, ¿será que puedo llamar? Claro que nos puede llamar o nos puede hacer una pregunta a través de un mensaje de texto y aquí al aire la contestamos. Pastor Selvin, muchos apostatarán de la fe escuchando a doctrinas, a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Yo predicaba un mensaje, no sé si usted tuvo chance de escucharlo hace poco, ¿cómo predica Satanás? Ya que muchas veces decimos doctrinas de demonios, pero ¿cuál es la doctrina? ¿Cuál es la forma de predicar de Satanás? Si Pablo dice, escuchando a doctrinas de demonios, significa que Satanás tiene su propia forma de predicar. Entonces, ¿cómo podemos detectar a Satanás en un predicador? Pastor Selvin, adelante.
Si tiene sus formas y sus propias doctrinas, sus propias, cuando hablamos de sus formas, sus doctrinas, hablamos de sus propias interpretaciones. Cuando le habló a Eva en el huerto, le dio su propia interpretación de lo que Dios había dicho. Cuando enfrentó a Jesús en el desierto, le dio sus propias interpretaciones a algo que estaba escrito en la Biblia. Usando la misma palabra. Así es. Por eso es que los falsos no es que van a venir con un libro diabólico. Con la magia negra o el Corán o todo eso, nada de eso. Con la misma Biblia. Van a venir con la misma palabra de Dios, lo único que cambiándole el sentido, tergiversándola. Ahora, cuando una iglesia o un cristiano no se da cuenta, no percibe una mentira o una estrategia satánica, en este caso, cómo ingresó la apostasía dentro de la iglesia actual, que representa a la iglesia de la Odisea. La iglesia actual representa a la iglesia de la Odisea, que se había entrado en una tibieza. Quiere decir que había perdido la comunión, la relación y el calor de la presencia del Señor. Cuando una persona pierde ese calor y empieza a entrar en un frío, en una frialdad. Una de las cosas que más provoca el clima frío es deseo de dormir. Mire qué tremendo, pastor. Así que aquí estamos hablando de una congregación dormida. Dormida. Cuando nosotros vemos lo que Mateo 25 nos habla sobre la parábola de las 10 vírgenes. Dice que las 10 vírgenes estaban esperando al Señor. Tomaron consigo las vasijas o las lámparas, pero solamente 5 tomaron aceite. Así es. Porque ellas fueron precavidas y dijeron, por si mi esposo se tarda. Y dice que cabecearon, se durmieron. Pero la diferencia fue que hubo unas que cuando escucharon el grito de que ahí viene el esposo, despertaron inmediatamente y arreglaron sus lámparas. La diferencia de las otras 5 fue que ellas no estaban preparadas para el retraso, para el retardo que tendría la venida de su esposo o del esposo para entrar a la fiesta de bodas. Lo mismo que está pasando en la actualidad. Cuando dice Pablo, que no dejéis mover fácilmente, en ese versículo de 2 de Tesalonicenses capítulo 2. No dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu. Y cuando dice por espíritu es un mover, está hablando de un mover espiritual, de una influencia, de un mensaje, de algo que trate de poner en ellos trastorno o temor o duda, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. No está diciendo que iba de parte de ellos, sino como que dice, si alguien viene con un mensaje, no les va a decir que ese mensaje lo trae del diablo. Les va a decir que viene de parte de Dios. Les va a decir que va de parte de nosotros. Mire cómo Pablo está alertando a la iglesia. Le está diciendo, si ustedes llegaran a recibir un mensaje con el pretexto de que nosotros le enviamos, tampoco lo reciban, si es porque ese mensaje está cambiando lo que ya en algún momento les dijimos. En algún momento establecimos como doctrina. Mire qué hermoso lo que Pablo está diciendo aquí. Sí. Si algún momento ustedes dicen, oiga, esta carta la manda Pablo cambiando la forma en que le dijo, seguramente, posiblemente una carta que dijera, miren hermanos, yo creo que ya el Señor
se atrasó, quizás no va a venir. Yo creo que debemos de pensar diferente. Hay que ponernos a construir las casas, a edificar aquí. Es más, hay que tomar control del gobierno mundial. Hay que tomar control político, control en los estados. Metámonos en el Senado romano, busquemos la alcaldía, busquemos las diputaciones, busquemos controlar el mundo, porque yo creo que el mensaje, como lo dimos al principio, ya no funciona. Entonces Pablo está diciendo, si alguien llegara con una nota, con un mensaje como que nosotros lo enviamos, manténganse firmes al mensaje original. Eso es lo que estaba diciendo Pablo. Manténganse firmes al mensaje original que recibieron. No vamos a cambiar ese mensaje, digo Pastor, Pablo. ¿cuántas doctrinas, cuántas cosas, que revelaciones, que nuevas revelaciones, que el Señor me dijo, que no sé qué? Y ahí Pablo está diciendo que ni por espíritu, porque hay gente que dice, el Señor me dijo. Y por eso la misma Biblia nos dice escudriñar los espíritus. Y así fue como entró la apostasía, pastor. Porque los hombres que se metieron encubiertamente, porque eso es lo que dice Pablo también a la iglesia de Éfeso en el libro de los Hechos, en el capítulo 20. Dice, porque entrarán hombres que encubiertamente introducirán herejías destructoras. Sí. Y de ustedes mismos, dijo, se levantarán hombres. Entonces, lo que Pablo está diciendo es, Pastor Selvin, usted dijo algo tan tremendo. Pastor Selvin, usted dijo algo tan tremendo. Sí, el apóstol Pablo, advirtiéndole a la iglesia de Éfeso, la llamó afuera a una ciudad de Mileto y les dijo a los líderes eso que usted acaba de decir. Oiga, pastor, yo acabo de decir, perdone que lo interrumpí. Sí, no hay problema. De que sería tan difícil el tiempo que todavía nos falta, pastor. La sutileza del diablo, el engaño sería tan fatal, tan creíble, que cómo se va a escapar, cómo se va a escapar la iglesia si el Señor no acortara los días. Pastor, si a usted lo ataca de adentro, le voy a poner un sencillo ejemplo para que usted, porque usted tocó esto y siempre que usted toca algo me prende el foco, como dicen acá comúnmente hablando. Si usted, oiga bien, que usted esté encerrado, protegido supuestamente, protegiéndose del ataque de afuera, que alguien lo está atacando de afuera. Pero ¿qué pasa, pastor, si alguien lo está atacando de adentro a la misma vez? Qué difícil será sostenerse, pastor, si el ataque viene de afuera y también de adentro. Adelante, hermano. Es la manera sutil, estratégica, que usa el diablo. De hecho, que usamos a veces en las predicaciones la famosa estrategia griega, los espartanos, de cómo lograron vencer a la ciudad de Troya, la ciudad más segura de este tiempo antiguo, con el famoso caballo de Troya. Metieron este caballo adentro de la ciudad, como si ese caballo era una reliquia, un trofeo, algo que para ellos les iba a dar gloria, como diciendo, este es un trofeo de guerra que nosotros llevamos. Y lo que no sabían era que adentro de ese caballo iban los enemigos. Okay, y cuando los atacaron, Pastor Selvin, pero me gustaría, Pastor Selvin, me gustaría que descifremos, tal vez muchas personas no conocen esta historia que usted nos acaba de decir y otros sí la conocemos, pero hay gente que no entiende, pero vamos al grano, Pastor Selvin. ¿Cómo detectar a un líder que está dentro de nosotros, que está en medio de la iglesia, que está en el cuerpo de Cristo, que tiene algo por dentro, como usted pone esta figura de esta figura? ¿Cómo detectar a un líder que está dentro de la iglesia? ¿Cómo detectar lo que trae por dentro? O sea, ¿cómo le puedo explicar? Lo que Satanás le puso adentro para que lo saque adentro, dentro del corazón, pero lo infiltra en la iglesia. Yo considero, pastor, que es fácil. La estrategia del diablo siempre será cambiar el mensaje original que Dios dio. Él sabe que si cambia el mensaje,
Y no es que lo cambia por otro, sino que simplemente ordena diferentes a veces las palabras para que digan algo que Dios nunca dijo. Cuando el hombre que dentro de la congregación comienza a cambiar la palabra, comienza a negar los principios y se apega a las revelaciones, a las interpretaciones de ellos mismos, actualizando el mensaje, en ese momento detectamos que estamos frente a una persona malvada con intenciones malvadas, porque es lo que dice Hechos 20, cuando Pablo le dice a esta iglesia de Éfeso: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Les está diciendo a los líderes la gran responsabilidad. Porque yo sé, dice, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar así a los discípulos. Pablo dejó claro que dentro del grupo de allí se levantarían personas con estas mismas intenciones que los que vendrían de afuera. Dice, ¿cómo los van a detectar? Porque van a hablar cosas perversas. ¿Qué es hablar cosas perversas? Hablar cosas perversas es pervertir el camino del Señor, contradecir lo que ya el Señor dijo, como si eso no sirve, como si eso no funciona. Por eso es que Pablo dice en Tesalonicenses: no se muevan fácilmente de esta manera de pensar. ¿Cuál manera de pensar? La que ya ellos habían sembrado en los discípulos. Les habían enseñado la verdad, les habían hablado de cómo sería la venida del Señor y cómo había que caminar para alcanzar y estar firme para el día de su venida. Pablo sabía bien que las reglas que le había enseñado a esta iglesia eran santidad, humildad, justicia, temor. Entonces dice, así si es. alguien viene diciéndoles que ustedes pueden entrar, pueden alcanzar esa oportunidad de el encuentro con el Señor en una vida diferente, mundana, carnal, sin santidad, sin temor a Dios, entonces están delante de alguien que está cambiando el mensaje. Y si está cambiando el mensaje, ese no es el mensajero de Dios. Pastor Selvin, el apóstol Pablo dice, adelante. A ver si me ayuda, que ya se me fue a mí, pero el apóstol Pablo dice que él detectó a este tipo de falsos hermanos introducidos. Dice, por lo cual dice, no cedimos, creo que es en el libro de, yo creo que es a los Gálatas o a los Corintios que les dice, o no sé si me ayuda, dice, a pesar de los falsos hermanos introducidos entre nosotros, a los cuales ni por un momento cedimos, estos hombres peleaban, defendían la sana doctrina a capa y espada. Gálatas capítulo 2, verso 4. Vamos a ver, gracias, pastor. Dice, Gálatas amén, dice 2:4, leo para usted. Sí. Dice, a esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas. Ahí está, introducidos, pastor. Para limpiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Ese es el verdadero siervo de Dios. La palabra, pastor, introducido, es que nosotros sabemos si Satanás, bueno, yo creo que los que han tenido problemas entienden esto, en el pasado, por supuesto. Cuando un enemigo, pastor, no puede derrotar a otro y ya no tiene tiempo para poderlo destruir, y ha luchado tanto por una y otra manera buscarlo. Le voy a poner un ejemplo hablando de las enemistades que hay en el mundo. Hay personas que tienen un enemigo y lo buscan por todos lados para poderlo destruir, para poderse vengar, etcétera, etcétera, lo que sea. Y lo buscan, pero no lo pueden encontrar por ningún lado. Y la única manera para destruirlo es buscar un espía, es buscar a alguien cercano a él, alguien que tenga cercanía con él, confianza con él. ¿Cómo es posible que fue la misma tentación que Satanás le tiró a nuestro Señor Jesucristo antes de ir a la cruz? Primero en el desierto, usted lo acaba de decir, pero luego toma al más cercano
A Judas no lo iba a ocupar en esto. Pero a Judas lo iba a ocupar después. Es más, ya Judas ya estaba al lado de Satanás. Pero usar al más cercano, al más metido, al más, si se puede decir, al mil usos del ministerio. Aleluya. A Pedrito. Y le dice, tal cosa no te acontezca. En otras palabras, no le obedezcas a Dios. Yo prediqué ese mensaje hace poco. No le obedezcas a Dios. Considérate a ti mismo. No le hagas caso. No permitas que eso te acontezca. Y Jesús le dice, lo detectó. No miró a Pedro, pastor. ¿Cómo? Yo le hice una pregunta a usted y cuando yo le hago pregunta a usted es para que la gente vea que queremos interactuar con ustedes. Para detectar a un hermano infiltrado, a un falso hermano infiltrado. O si me entiende de esta manera, para detectar a un hermano que ha sido minado por el diablo y introducido dentro de nosotros, o sea, dentro del cuerpo de Cristo. Pastor, hay que tener una viva comunión con el Espíritu Santo, porque es el que revela lo oculto en las tinieblas. Cierto. Pastor, si Pedro le hubiera dicho a Juan esto, Juan le hubiera dicho, gracias Pedrito por avisarme. Gracias hermano, me libraste de una tremenda equivocación. Pero oiga, ¿quién se lo dijo? Y por eso el Señor no detecta a Pedro, sino que dice, hey, diablo, quítate de mí, apártate, no me estorbes. Pedro quedó en el espacio, en la luna posiblemente, cuando Cristo le dijo, diablo, Satanás. Pero que Pedro no se dio cuenta a qué hora Satanás le tomó la boca. ¿Cuántas personas, pastor, por estar descuidados espiritualmente, por quitar su mirada de las cosas de arriba, como Cristo le dijo a Pedro? Porque no pone la mira en las cosas de arriba, sino en las de la tierra. Cuando un pastor clava la mirada, las narices, los ojos en las cosas de la tierra, tenga 100% seguro que le abrió la puerta a Satanás para que Satanás le robe el mensaje, le robe la fe, le robe la confianza y le robe su mirada en Cristo. Eso es lo que pasa. En Pedro podemos ver que facilito cuántas personas que tan pegados a Cristo pueden estar, que tanto predicaron un mensaje limpio, genuino, pero en un momento de descuido, que quitaron su mirada de arriba, como dice el escritor a los Hebreos capítulo 12, puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Entonces cuando quitamos un poco la mirada de las cosas de arriba, tenemos que ponerlas en las de la tierra. Y si ponemos nuestra mirada en las de la tierra, estamos, en otras palabras, abriéndole la puerta al que gobierna en la tierra y se llama Satanás, el diablo. Por eso es que debemos de tener gente espiritual en nuestra iglesia para detectar a hermanos como Pedro. Pedro fue restaurado, que le quede claro, que no quedó endemoniado para toda la vida. Pedro fue restaurado por la reprensión. Pedro siguió a Cristo, fue un dardo del diablo. Pero ¿cuántos de hoy en día como Pedro siguió al Señor? Pedro se dio cuenta de ese error y lo siguió siguiendo. Él no le importó que le hayan dicho diablo, no se rebeló, no dijo, así es que me tratas, así es que me pagas, tanto tiempo que he estado contigo, yo dejé todo por seguirte. No, Pedro siguió normal como que nada había pasado. ¿Por qué? Porque el Señor lo restauró. Pedro se dio cuenta que estaba equivocado y siguió al Señor y fue restaurado. ¿Cuántos de estos hoy no han sido restaurados y han sido introducidos en la iglesia? Infiltrados de Satanás en la iglesia. Cambiaron el mensaje. Sencillamente están diciendo, no hay por qué sufrir. Pastor, yo prediqué ese mensaje. ¿Cómo predica Satanás? Satanás predica la misma Biblia. Nada más que quita la mirada de los creyentes de arriba y que los creyentes tomen la Biblia como una fuente para hacer dinero, como un libro mágico para hacer crecer el negocio o las finanzas. Eso es lo que Satanás. A Satanás no le importa que la gente lea la Biblia. A Satanás le importa que la gente no entienda la Biblia, que la Biblia es espiritual, que las riquezas de las que habla la Biblia son espirituales, porque la Biblia dice que Dios nos ha bendecido con toda riqueza, no unas pocas, con toda riqueza espiritual en las regiones celestes. Satanás quiere... Y, pastor. Adelante, siervo. Y el mensaje del diablo, la gran diferencia con el mensaje verdadero de Cristo, es fácil de detectarlo. Porque el mensaje de Cristo siempre fue, quita la mirada de las cosas de la tierra y ponla en las cosas del cielo. Así fue, buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, y las demás cosas te vendrán por añadidura. Pastor, en ese gran mensaje del Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7,
habló tan claro de cómo salir del sistema del mundo, de quitar la mirada del mundo y ponerla en las cosas del cielo. Y así lo reafirmó el apóstol Pablo a los Colosenses en el capítulo 3, en el verso 1 y 2, dice: si pues haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. El mensaje de Satanás siempre será a la inversa. El mensaje de Satanás es: aquellos que tienen la mirada puesta en las cosas de arriba, les dice: no miren para arriba, miren para abajo, que aquí es donde están las cosas, solo de tomarlas. Lo mismo le dijo a Eva en el huerto del Edén. La hizo ver hacia la tierra, la hizo ver lo que había alrededor, le puso las cosas frente a los ojos. Pastor, y lo mismo hizo con Jesucristo, o quiso hacer con Cristo. Cuando en el desierto le dijo, dice que lo llevó a un monte alto y le mostró todos los muchos los ha llevado al pináculo y por eso les gustó lo que les mostró. Porque mire que Jesús dice, y lo llevó. O sea, como el Señor, no es que el Señor estuviera débil y se dejara influenciar por el diablo. No. Lo que el Señor quiso hacer fue demostrarle al diablo y demostrarnos a nosotros que Él fue capaz de alcanzar el pináculo, la altura, sin dejarse marear por las palabras seductoras del diablo. Jesús dice, cuando lo llevó al monte alto, a lo más alto, le mostró todo lo de la tierra y le dijo: si tú postrado me adoras, todo esto daré a ti, porque a mí, dice, me fue entregado, y a quien yo quiero se lo doy. Y escuche esto, usted que me ve en televisión o que me escucha a través de internet. Si a usted le están diciendo que usted puede obtener todo lo que quiera, le voy a decir una gran verdad. Es un mensaje del diablo. Mire, Dios mismo no le da a usted lo que usted quiere. Le da a usted y a mí lo que nos conviene. Y ni el diablo le da a usted todo lo que quiere. Porque el diablo aquí le dijo a Jesús: y yo se lo doy a quien yo quiero. O sea, quiere decir que ni al diablo le puede usted exigir que le dé. Entonces, el mensaje de los falsos es fácil detectarlo. ¿Por qué? Porque siempre le están ofreciendo las cosas de la tierra y no lo están llevando a las cosas del cielo. Ahí está la gran diferencia entre el evangelio de Cristo y el mensaje del diablo, entre los mensajeros del reino de Dios y los mensajeros del reino del diablo. Y solo una persona dormida no se da cuenta. Si Jesús hubiera estado dormido, se lo lleva el diablo a través de Pedro. En otras palabras, Pastor Selvin, adelante, pastor. Cualquiera podría confiar del apóstol Pedro, pero recordemos algo, que ellos todavía no habían sido investidos, regenerados completamente. En otras palabras, pastor, nos quedamos en el punto, ahí se quedó usted y ahí me le metí yo. ¿Cómo detectar a uno que ya conocemos, que posiblemente ya es famoso, que ha tenido fama antes o que es famoso, y como es famoso, todo se le cree? Como tiene una mega iglesia, todo le cree, todos le creen. Pastor, Jesús fue llevado al pináculo del templo, que representa altura, posición. ¿Cuántos Dios ha levantado así? Que dice claramente Isaías: crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Amado hermano, amada iglesia, mundo que me escuchan, es el tiempo que estamos viviendo. Sea cristiano o no sea cristiano usted, le voy a decir dos cosas. Primero, si es cristiano, abra los ojos y dése cuenta que el reino de los cielos no consiste en comida o bebida, sino en hacer lo que a Dios le agrada y vivir una vida llena del Espíritu Santo. Si usted no es cristiano, y usted dirá: esos mensajes no son para cristianos, porque hay gente que puede decirnos: esos mensajes no son para los cristianos, no son para los mundanos, no son, para los inconversos, solo son para la iglesia. Sí es para los inconversos. ¿Sabe por qué? Porque si usted no es cristiano y piensa comprar la salvación por escuchar a un falso de estos diciendo que si usted da una ofrenda, que si usted pacta con Dios con tanta cantidad de dinero, Dios le va a perdonar sus pecados, está muy equivocado.
juntamente con ese falso que usted está escuchando, usted se va a ir al infierno. Usted necesita entender lo que Cristo dijo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Negarse a sí mismo es morir a este mundo, es morir al diablo, es morir a nosotros mismos. ¿Y qué es morir a nosotros mismos? Morir a todos nuestros anhelos, deseos personales, terrenales, y poner nuestra mirada en Cristo y seguirlo cada día. Eso es negarse a sí mismo. Si usted no sigue a Cristo de esta manera, usted está recibiendo un mensaje del diablo. Los mensajes del diablo son: usted es hijo de Dios, usted hace lo que quiere, usted tiene que ser rico, usted es un rey, usted es aquí. Cuidadito con eso, porque los hijos de Dios somos llamados a sufrir por el evangelio, así como Cristo nos ha dado ejemplo. Pastor, si estamos viviendo el tiempo de la apostasía, hermanos que me escuchan, entonces el rapto de la iglesia está cerca. Es inminente. Si solo las iglesias hablan de dinero y solo los pastores predican de dinero y de prosperidad y cosas terrenales, tanto en Honduras, Guatemala, México y en otros países que son contadas las iglesias de sana doctrina, significa que Cristo está a las puertas por su iglesia. Sí, aleluya. Ese es el punto de este mensaje. Si está la apostasía aquí, si vemos la iglesia actual igualita a la iglesia de la Odisea, la iglesia que me fue mencionada en última posición, como diciendo, esta es la iglesia o la forma de cristianismo que habrá al momento del arrebatamiento. Una iglesia dormida, una iglesia que el diablo se le metió y la hizo ver las cosas de la tierra y quitó la mirada del cielo. Yo quiero ir cerrando porque ya el tiempo se nos está yendo. Aquí la 1 hora no nos alcanza. Necesitamos empresarios que nos paguen ahí más tiempo en televisión. Bueno, es un comercial. Empresarios de la iglesia. Aleluya. No del mundo. No del mundo. Que amen la obra de Dios y que amen que se predique la verdad. Mire lo que le pasó. Ayer mencioné este versículo de Cantares y lo voy a mencionar para poder ir llegando al cierre de este tema que tenemos. El libro de Cantares, en el capítulo 5, esta escritura describe a esta iglesia actual y lo que le va a suceder. Vuelve a decir en el verso 2, yo dormía, pero mi corazón velaba. Reconoce que estaba durmiendo esta doncella. Oiga, y era una doncella, una virgen que estaba esperando a su esposo en la noche de bodas. Ya ella había llegado a la tienda, a la cabaña, a la alcoba. Solo esperaba que su esposo llegara por ella. La pregunta, ¿qué mujer, qué doncella, qué jovencita en la noche de boda se duerme a las 7 de la noche? No a las 8, ni a las 9, ni a las 10. Es una noche que están los nervios ahí, no le dejan ni dormir. Cristo dijo, velad y orad, velad y orad. Esta mujer, dice esta doncella, dice, yo dormía, pero mi corazón velaba. Como diciendo, yo estoy velando allá en lo más adentro. No. Aquí se necesita estar despierto por dentro y por fuera, esperando a Cristo. Esta dormía. Y ella dice, escuchó la voz de su amado que llamaba, ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. ¿Con qué palabras tan dulces le habló su amado? Porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Me he desnudado de mi ropa, ¿cómo me he de vestir? He lavado mis pies, ¿cómo los he de ensuciar? Dice, mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. O sea, aquel corazón que dice que estaba velando, Pastor, se conmovió nada más. Dice, pastor, dice el apóstol Pablo, pastor, de que él nos ha desposado con un solo esposo para presentarnos una virgen pura a Cristo. Ayer usted explicaba esto de Cantar de los Cantares
y yo creo que una novia enamorada entiende esto. Pero, sí, pastor, hay algo tan tremendo que me gustaría que apliquemos, ya que solo queda 2 minutos nada más. Es con respecto a lo que dice el versículo 3:19 de Apocalipsis. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Sé pues celoso. Pastor, para culminar, yo sé que ayer explicamos esto y tal vez el próximo semana vamos a seguir con esto. ¿A qué se refiere cuando dice ser celoso? Usted está hablando hace poco, ahorita está hablando de ese celo, de una novia enamorada. Sé pues celoso y arrepiéntete. Sé pues celoso. ¿De qué está hablando? Este pasaje que estoy leyendo, nos explica lo que le está diciendo a la iglesia de la Odisea. Yo reprendo y castigo a los que amo. ¿Por qué? Porque esta doncella dice que cuando ella salió y quiso abrir, su amado ya no estaba. Entonces dice que salió, caminó por las calles, le encontraron a los guardias de la ciudad, la maltrataron, la golpearon. Está hablando de la iglesia que se va a quedar, que no está pendiente esperando a Cristo. Entonces dice que esta iglesia es una iglesia que será golpeada, maltratada. Este cristianismo va a tener que recibir el castigo. Yo reprendo y castigo a los que amo. El castigo en la gran tribulación. Va a ser tiempo terrible. Pero y ahí el vamos Señor a entrar, está pastor. Diciendo, ahí vamos a entrar la próxima semana en ese tema. Amén. Hay una oportunidad, dice el Señor, de arrepentirse, de volverse. ¿Antes de qué? Antes de que la puerta se abra y que sea llamada la iglesia a la presencia del Señor. Hay una oportunidad. Yo creo que usted, si todavía está en una iglesia de estas dormidas, como esta doncella, si usted dice, yo está dormida, y dice, estoy esperando al Señor, pero al final de cuentas, cuando el Señor llega y toca la puerta, usted no está en la puerta. Igual es la parábola de las 10 vírgenes, 5 que no estaban cuando se tocó la puerta. Así es. En otras palabras, gente que está en la iglesia, pero no está en la iglesia espiritualmente. Gente que dice, soy cristiana, pero no vive una vida cristiana. Pero están dormidos. Están dormidos. Dormidos espiritualmente. Es la actitud de esta iglesia, la Odisea. Amado hermano que me escucha. Las cosas de este mundo nos hacen vivir en un sueño mundano, en una vida dormida, hablando espiritualmente, que no nos da cuidado nada, vivimos confiados. Pastor Selvin, el celo de un cristiano es buscar la presencia de Dios. Hermanos que me escuchan, dice el Señor, sé celoso y arrepiéntete. Busca la llama del Espíritu Santo, busca otra vez ese primer amor, busca otra vez esa pasión espiritual que al principio sentíamos por Cristo, ese temor reverencial, ese amor por hacer su voluntad, ese temor a no tocar las cosas del mundo, celo por las cosas de Dios. Dice que el Espíritu que ha puesto en nosotros nos anhela celosamente. En otras palabras, que Dios no quiere compartir su iglesia con nadie, con el diablo, como ningún esposo quiere compartir su esposa con otro esposo. En otras palabras, con otro hombre. Dios quiere una iglesia santa, hermosa, que no tenga mancha ni arruga. Por eso el apóstol Pablo dice que el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y dice el 18, por lo tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué mejor aliento, pastor, puede recibir una novia cuando se da cuenta que llegó el día de su boda? Imagínense, pastor, que la iglesia verdadera es una iglesia que tiene un amor genuino por el Señor. Así que es. Realmente cuando dice Señor te amo, es que lo ama. Cuando dice Señor te espero, es que lo está esperando. Señor, estoy desesperada por ti, es porque realmente lo está. El último versículo de este párrafo de Cantares 5, en el verso 8 dice, yo os conjuro, dice, oh doncellas de Jerusalén, hablando la misma doncella después de que la golpearon y la desnudaron y la dejaron desnuda, dice, os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, si halláis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor. Hasta pastor, después. La iglesia falsa es una iglesia hipócrita que alaba de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Mire, pastor. La iglesia
dormida, es una iglesia mentirosa que estaba en la cama durmiendo, pero no tenía a su amado, no lo deseaba, no lo esperaba, porque si no hubiera estado en la puerta esperándolo, ella estaba a las anchas de ella disfrutando de la cama. Hoy tenemos una iglesia que está a sus anchas disfrutando de las bendiciones, disfrutando de la riqueza, disfrutando de tantas cosas aquí en la tierra, pero no está esperando al Señor. Y dice que ama al Señor. Y dice, Señor, te estoy esperando. Esta doncella dijo, si lo hallan a mi amado, díganle que estoy enferma de amor por él. Hay una iglesia hoy actualmente que está haciéndole creer al mundo que ama a Cristo, que espera a Cristo, que piensa en las cosas del cielo, pero realmente está pensando solo en las cosas de la tierra. Quieres darse cuenta si esta es una iglesia falsa, es una iglesia hipócrita, donde la gente habla de Cristo, pero no vive el evangelio de Cristo. Porque habla de que es cristiano, pero no lo demuestra. Me honran. Adelante, con sus labios, pero su corazón está muy lejos de mí, dice el Señor. Sí. Porque con sus labios me honran, pero su corazón está muy lejos de mí. Hoy va a ver usted congresos, conciertos de todo tipo, y todo es una mancha, una hipocresía. Incluso, Pastor Selvin y hermanos que me escuchan, una imitación del poder de Dios. Esa es una obra del diablo. Ahí nadie es reprendido por su pecado. Altares, pastor, aparentando que son siervos y siervas de Dios, adoradores y adoradoras, aparentando, pero son carnales, están en pecado, sensuales, aman más lo del mundo que a Cristo. Sensuales, pero aparentan que están enfermos de amor. El que está enfermo de amor realmente lo vive, lo demuestra, y sobre todo viviendo en santidad y esperando al Señor en cualquier momento que Él venga. Pastor Selvin, eso que usted está tocando, el Cantar de los Cantares, eso lo vamos a tocar la próxima semana, porque ¿sabe qué? Eso sencillamente simboliza, también se puede aplicar a lo que va a pasar después del rapto. La gente va a seguir normal, va a decir, no, todavía hay salvación. Y así como se inventan cualquier mentira, el diablo se va a inventar que hay segundo viaje y la gente va a seguir igual. Así como esta doncella dijo, si lo miran, díganle que estoy enamorada, díganle que me estoy muriendo. En otras palabras, la gente va a seguir, no, hay segunda venida, el Señor nos ama, el Señor nos ama, hay segundo viaje. Y la gente va a seguir, hasta ya lo han sacado, pastor, en películas. Es que el diablo es sutil, el diablo, que el Señor lo reprenda. El diablo es astuto. La gente después del rato, que Dios nos libre, que espero que ustedes y yo no vayan, porque no vamos a andar ahí. Sí. Escúchenme. Va a seguir diciendo la gente después del rapto que hay segundo viaje y se van a seguir congregando normal. Así como esta doncella, que ya no estaba, pero decía diciendo, yo estoy enamorada. ¿Cómo estar enamorada una persona que no está ligada a ese amor de la cual presume estar enamorada? No es así. Una iglesia gloriosa, que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, es por la iglesia que Cristo viene. Así es que no se pierda los próximos programas, La Biblia y el Tiempo, de 4 a 5 de la tarde, todos los martes y los miércoles, por estos medios. Dios bendiga a las personas que nos están viendo en las redes sociales. Hermanos amados de Guatemala, nos estamos llamando y no pudimos conectar la llamada. Será en otra ocasión. Pastor, vamos a seguir hablando de no entramos todavía al capítulo 4, porque aquí hay un intervalo que no lo podemos tocar, porque, pastor, es como que estemos en medio de esto. Así que nos preparamos para el próximo martes y miércoles, si Dios así lo quiere y no ha venido. Vamos a venir hablando de este tiempo que estamos viendo. Estamos en otras palabras. Le puedo explicar con estos dos magos. Esta es la apostasía y este es el rapto. Nosotros estamos en medio. Ese es el tiempo que estamos viendo. Estamos medio a medio. En otras palabras, entre esto tenemos que hablar mucho, de sacar todo lo que está pasando. Todo lo que está pasando. La gente piensa que viene un avivamiento. No hay avivamiento. Ya surgieron todos los avivamientos. El único avivamiento que falta es que la iglesia se vuelva a Cristo. El único avivamiento que falta es que la iglesia vuelva a tomar otra vez la senda antigua. No hay más manifestaciones del cielo porque ya Dios ya dio todo. Dios ya mostró todo. Ya todas las señales están cumplidas. Solo falta que la iglesia se retorne. Así dice el apóstol Pedro, que él está haciendo paciencia para con nosotros, porque no quiere que ninguno se pierda con dicho conocimiento. Pastor Selvin, venimos el próximo martes, si Dios así lo quiere, con un programa más de la Biblia y el Tiempo. Amén. Esta era la gran señal, pastor. Esta es la gran señal para el arrebatamiento. Esta es lo que preside el arrebatamiento. Y por eso es que
Usted mencionó, yo solo lo quiero volver a mencionar para terminar, este pasaje de 2 Corintios 11, verso 2 dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Cuando dice pura es que nadie haya puesto las manos sucias sobre esta virgen. Pero temo, dice, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, ustedes lo toleran de lo más tranquilo. Dice. La iglesia verdadera es una iglesia que ama la verdad, que ama la sana doctrina, que la defiende, que la cuida, que la protege y que no se deja extraviar, por más bonito que sea el mensaje, por más atractivo. Y aunque le digan que viene de Dios, dice, ya Dios habló y es su palabra santa. No se dejen extraviar, porque el enemigo va a buscar la manera de llevarse, arrastrar a todo el que puede. Cuidémonos, guardémonos. Por eso dice la Biblia, el que esté firme, mire que no caiga. Mantengámonos firmes, pastor. Mantengámonos firmes, hermanos que nos escuchan en todo el mundo, porque el arrebatamiento está a las puertas. En cualquier momento nos vamos. He aquí. Adelante, pastor. Y el que vendrá un poquito y un poquito el que ha de más, venir vendrá. Y el que ha de venir vendrá. Y el apóstol Pablo dice en Romanos, conociendo bien el tiempo, que es tiempo ya de levantarnos del sueño espiritual en el que vivimos, porque está más cerca de nosotros nuestra redención que cuando creímos. Este fue su programa La Biblia y el Tiempo. Saludos, Pastor Selvin, saludos hermanos que nos sintonizan en Honduras a través de Betel Televisión, todas las personas que nos han visto a través de Nación TV, todas las redes sociales y nuestro canal online TV Misión Evangelística. Dios me los bendiga. Será hasta el próximo martes cuando vendremos con un programa más de La Biblia y el Tiempo, si Dios lo quiere. Bendiciones. Todo se cumplirá en el tiempo y en el lugar exacto. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Pero todo esto es solo el principio de dolores. La Iglesia Misión Evangelística en Houston, Texas, presentó su programa La Biblia y el Tiempo con su pastor Carlos Fuentes, esperando que este espacio haya sido de edificación para su vida. Será hasta la próxima. Que Dios le bendiga.